Creación de Reinhard van Hülmen, El descubrimiento del individuo, 1500-1800, editorial siglo XXI, año 2016. Introducción. Solo la sociedad moderna ha hecho propia la idea de que la autonomía y la realización individuales son un objetivo vital. Y solo la sociedad moderna se ha esforzado, al menos tal como ella se entiende a sí misma, por crear y garantizar las condiciones sociales, políticas y económicas para la consecución de esta meta. Sin embargo, la investigación del proceso en cuyo transcurso surgió el tema de la conciencia individual y del descubrimiento individual del yo todavía no constituye una de las áreas centrales de la ciencia histórica contemporánea. Tenemos un conocimiento relativamente amplio de las condiciones generales del surgimiento del mundo moderno, de la conformación de las estructuras estatales, la ampliación de las relaciones de mercado y la diferenciación de los grupos sociales. Sin embargo, sabemos muy poco respecto a cómo se constituyó el individuo, entre comillas, moderno, respecto a cómo se enfrentaban los individuos a sus metas y deseos personales, respecto a cómo intentaron encontrar caminos propios, sustrayéndose así, en la medida de lo posible, a los contextos sociales tradicionales. Todos los grandes teóricos de la modernidad han visto en el descubrimiento del individuo, en el surgimiento del individualismo y en el proceso de individualización un rasgo decisivo del surgimiento de la modernidad, pero esto no ha tenido como resultado una gran investigación, respaldada empíricamente y con respuestas inequívocas. Los análisis de Jacob Burckhardt y Wilhelm Dilthey, inspirados en el espíritu idealista del siglo XIX, se ha considerado incuestionablemente válidos hasta el presente como si hubieran sido demostrados hace mucho tiempo. Jacob Burckhardt escribió en 1860, abre cita, en la Edad Media ambas facetas de la conciencia, la dirigida hacia el mundo y la dirigida hacia el interior del propio hombre, permanecieron en un ensueño o semidespiertas, como tras un velo común. El velo estaba tejido por la fe, el asombro infantil y la ilusión. Vistos a través de él, el mundo y la historia parecían maravillosamente coloreados. Sin embargo, el hombre solo se reconocía como raza, pueblo, partido, corporación, familia, o bajo otra forma cualquiera de lo general. En Italia, ese velo empezó a desvanecerse en el aire. Se despertaron una consideración y un tratamiento objetivos del Estado y de la totalidad de las cosas de este mundo. Junto con esto, sin embargo, se irguió con plena potencia lo subjetivo. El hombre se convierte en individuo anímico y se reconoce como tal. Cierra cita. Esta interpretación ha caracterizado, al menos subliminalmente, la perspectiva europea desde hace mucho tiempo. Si hoy preguntamos cuándo empezaron los hombres a reflexionar conscientemente sobre sí mismos, a definirse como individuos que querían configurar su vida e incluso su sociedad autónomamente, conforme a sus criterios, no nos basta la referencia más o menos global al Renacimiento, a las grandes personalidades pioneras y al poder secularizador de la ciencia. En general es preciso considerar 5 aspectos de esta cuestión. Primero, si bien en el Renacimiento la reflexión sobre uno mismo experimentó un auge considerable, eso no quiere decir que en la Edad Media no existieran esfuerzos hacia el descubrimiento personal y que el yo se subsumiera en un universalismo general. De igual modo, el individuo del Renacimiento tampoco es un individuo entre comillas burgués, tal como el que se conformó en el siglo XIX. Hasta finales del siglo XVIII no existió una individualidad claramente moderna en el sentido del pensamiento ilustrado y burgués. Segundo, ya en la élite intelectual europea del siglo XV y XVI pueden encontrarse apuntes de una individualidad moderna. Este grupo pudo articularse mejor que otros estratos sociales, aunque sería un error atribuir únicamente a esa élite masculina la capacidad de reflexionar sobre sí misma. Miembros del pueblo, entre comillas, llano, también legaron testimonios de pensamiento y acción autónomos, al igual que las mujeres, cuya importancia en el proceso de descubrimiento de la individualidad en la edad moderna apenas se ha tratado hasta ahora. Tercero, la representación moderna del individuo,
del sujeto, entre comillas, burgués autónomo, no se adecúa a las condiciones de la temprana modernidad europea, con independencia de que ese sujeto quizás no haya existido jamás. No deja de ser problemático proyectar nuestras representaciones en el pasado, tratar al individuo exento de su sistema de relaciones sociales y considerar aisladamente los propios testimonios. Cuarto, del mismo modo que no existe una relación directa entre el surgimiento de la individualidad moderna y la desaparición de un orden de vida tradicional, el paralelismo entre la acción individual y un mayor grado de reflexión se dio en contadas ocasiones. Lo peculiar del proceso que se desarrolló a comienzos de la modernidad es que aquellos que reflexionaban habitualmente sobre sí mismos seguían su propio camino intelectual y no se dejaban subsumir por la sociedad, pero ni querían ni podían desligarse del orden de vida tradicional. Numerosos entre comillas individualistas de la modernidad temprana solo podían desarrollar su vida en un mundo de convenciones y bajo la protección de la tradición. 5. Finalmente, cuando hablamos del, entre comillas, descubrimiento del individuo, cierra comillas, no nos referimos a un acto puramente intelectual o espiritual. Precisamente en sus inicios el proceso de individualización estaba ligado a desarrollos sociales, constelaciones políticas y expansiones económicas. El descubrimiento del yo desarrolló una dinámica social que no se ha tenido en cuenta hasta el momento. No se trataba de hacer triunfar una única idea nueva, sino de una nueva postura que afectaba a todos los ámbitos de la vida cotidiana y que también repercutía en la vida práctica. Para hacer justicia a la problemática expuesta es preciso que tengamos en cuenta y correlacionemos tres características complejas de la vida en la modernidad temprana. En primer lugar, es preciso considerar que en general la posición sociocultural del individuo en la sociedad estamental de la modernidad temprana estaba integrada en estructuras más o menos fijas. La posición del individuo se caracterizaba en lo esencial por una situación doméstica claramente estructurada, por comunidades religiosas cerradas y formas de vida tradicionales que trataban de dar seguridad tanto a la vida del pueblo llano como a la de la élite social. Para la mayoría, la vida se desarrollaba conforme a normas, dadas que nadie tenía derecho a vulnerar sin poner en peligro su situación social. Sin embargo, tampoco eran inexistentes, ni mucho menos, las posibilidades de acción individual, si bien éstas solo podían ejercerse en la medida en que el bien común quedaba garantizado. Aunque es cierto que ya en el siglo XVI se inició una primera erosión de las estructuras sociales, hasta finales del siglo XVIII el orden tradicional no sufre una conmoción irreversible que deja el camino expedito para nuevas formas de organización. Por otra parte, se trata de investigar en este contexto social cultural los cada vez más frecuentes testimonios propios, las biografías, los diarios y la correspondencia privada y de interpretar esto como un proceso de refuerzo de una, entre comillas, burguesía en formación, que evidentemente está relacionada con la brusca intensificación de la alfabetización de la sociedad. La reflexión sobre uno mismo y el propio destino, que no es un fenómeno exclusivamente masculino o privativo de las clases altas y medias, y el hecho de que las iglesias y autoridades insistieran en una confesión clara y consciente y exigieran rendir cuentas, son circunstancias que no solo atestiguan la expansión de los ámbitos privados, sino que también son expresión de una incipiente individualización que tendría en su primer apogeo a finales del siglo XVIII. La reflexión articulada sobre uno mismo se convierte en el signo de una sociedad burguesa en formación. El proceso de un conocimiento y una afirmación propios se amplía a un proceso general de afirmación de la libertad de culto y de los derechos humanos. Finalmente se trata de explicar el surgimiento propiamente dicho del individuo moderno, un individuo que considerándose a sí mismo el punto de referencia, deseaba recorrer sus propios caminos en el pensamiento y en la acción en la medida en que la sociedad lo permitiera y que desencadenó el proceso de individualización de la vida social. Encontramos las primeras huellas de este surgimiento en el contexto de la burguesía urbana del siglo XVI, pero también en otras clases sociales. Se empezó a reflexionar sobre la propia situación y posición y a bosquejar nuevas posibilidades de acción que trascendían el marco social tradicional. La integración del individuo en las sociedades eclesiásticas e instituciones estatales, que se intensificaba, sobre todo en el siglo XVII, no impidió este proceso. Antes bien, la disciplina condicionó el desarrollo de la acción y el pensamiento individual que terminó convirtiéndose en imperativo de la sociedad ilustrada. El desarrollo concreto del presente ensayo, aunque tiene en cuenta la totalidad de este planteamiento, debe limitarse a unos cuantos problemas conductores y centrales.
Esto se debe sobre todo al estado general de la investigación. Apenas existen sociólogos, filósofos e historiadores que no hayan hecho referencia a la importancia del descubrimiento del individuo moderno y que no hayan tratado de forma más o menos convincente el surgimiento de una individualidad moderna y el proceso de individualización. Sin embargo, tanto en Alemania como en Inglaterra y Francia se carece de una exposición coherente y de una investigación a gran escala. El ámbito mejor investigado es el de las numerosas autobiografías que en general son válidas como testimonios de las situaciones y la conciencia subjetivas. La exposición tropieza con otro problema general. A pesar de que el descubrimiento del individuo entre comillas moderno en el contexto del proceso de descubrimiento y conocimiento individuales representó un fenómeno común en toda Europa, no se pueden tomar en consideración por igual los diversos desarrollos nacionales y regionales. Se presta atención preferente a las situaciones, movimientos y procesos de Alemania, Inglaterra y Francia. Finalmente hay que hacer notar la problemática de la precisión conceptual, puesto que no existe en la modernidad temprana una definición general vinculante entre comillas individuo y no deja de ser cuestionable como hemos dicho a partir de conceptos modernos del individuo y de la individualidad. En cualquier caso, debemos renunciar a la idea de que el individuo entre comillas moderno solo surgió con la sociedad burguesa. Conductas entre comillas individualistas existieron ya a comienzos de la modernidad. Al igual que a la inversa, la sociedad burguesa del siglo XIX seguía caracterizando por conductas tradicionalistas. Las tradiciones no son fáciles de establecer. Lo que se entiende por individuo se determina a partir del contexto vital y de acción de un hombre concreto a lo largo del tiempo. Como además el desarrollo de la individualidad moderna se ha desplegado en el contexto de la intensificación de la privatización, la secularización y la civilización, es difícil distinguir estos procesos entre sí. En el primer plano de la investigación se encuentran el descubrimiento del yo, su despliegue en el proceso social y el desarrollo de ámbitos individuales de pensamiento y acción. El origen de las fuentes determina una marcada concentración en la élite intelectual, puesto que sólo ésta nos ha legado testimonios directos de sí misma. Sarebruck, verano de 1996. Nota al pie. Individuum, Individualität en Historisches Wörterbuch der Philosophie. Tomo 4, 1976, Darmstadt, páginas 300 a 323, Manfred Frank y Anselm Haberkamp. 1988, editores, Individualität, Múnich. Cuando hablo de, entre comillas, descubrimiento, no quiero decir con eso que los hombres de comienzos de la modernidad carecieran de conciencia, entre comillas, individual, ni que no desarrollaran una vida, entre comillas, individual. Al hablar de, entre comillas, descubrimiento, nos referimos, por un lado, únicamente a la incipiente tematización del yo, que se intensificó a partir del Renacimiento, 1480-1580, y que se difundió ampliamente con la creciente alfabetización de la sociedad. Por otro lado, la descripción de la, entre comillas, historia del descubrimiento no implica un proceso de descubrimiento lineal que abarca por igual a todos los grupos sociales en el sentido de una teoría cerrada de la individualización, cuyo primer punto culminante fuera el siglo XVIII, época de la Ilustración. Esto no supone en modo alguno negar que en los siglos XV a XVIII se produjeron transformaciones decisivas en la valoración del individuo y de la individualidad. La intensificación de la tematización del yo en el incipiente entre comillas mundo burgués, que corresponde con la erosión de la sociedad estatalmente estructurada, pero también con el mayor control individual por parte de organizaciones estatales y eclesiásticas. Fin de la introducción. Capítulo 1. El descubrimiento del individuo en el siglo XVI. Durante mucho tiempo se consideró con Jacob Burckhardt que el descubrimiento del individuo fue un producto del Renacimiento italiano, que esto resultó enteramente convincente durante el siglo XIX. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, Ernest Troeltsch rechazó esa tesis. En 1913, Troeltsch escribió, abre cita, el espíritu del Renacimiento con la expresión entre comillas descubrimiento del individualismo moderno, cierra comillas, no es adecuado para referirse al conjunto del movimiento y para el momento álgido al que nos referimos aquí, el Alto Renacimiento.
Pues por un lado, ese individualismo ya había sido infundido en la vida europea por la antigüedad tardía y por el cristianismo, y ya se manifiesta de forma extraordinariamente acusada en las fases previas del Renacimiento, los movimientos místicos reformadores y las revoluciones de la Edad Media tardía. Era una mezcla de motivos agustinianos, neoplatónicos, sectarios y políticos sociales. Por otro lado, el individualismo específicamente moderno, con su autonomía racionalista y ética, su derecho natural y su principio de competencia, tiene condiciones y objetivos enteramente distintos para la consecución de un todo cultural racional organizado y cerrado. Cierra cita. De hecho, hoy ya no se contempla la transición de la Edad Media a la modernidad como una cesura tajante, como tampoco se data del Renacimiento el origen de la modernidad. Por otro lado, en la Edad Media ya existían numerosos testimonios de la propia reflexión. Las confesiones de San Agustín habían dejado honda huella. Por último, el culto a la persona del Renacimiento tampoco fue en modo alguno expresión de la individualidad moderna. En cualquier caso, el relativizar la tesis de Burckhardt no invalida la observación de que, entre comillas, el descubrimiento, cierra comillas, del individuo y de la vida individual fue uno de los grandes temas del siglo XVI, la época del Renacimiento y de la Reforma. No se conocen tantos testimonios propios y autobiografías de ninguna época anterior al siglo XVI. Al mismo tiempo, pueden nombrarse numerosas personas que tuvieron una vida más o menos perceptible y descriptible en términos individuales. Sin duda, todo esto tiene relación con la difusión de la escritura, pero la escritura se convierte en signo de la capacidad de expresión individual. Los teólogos y filósofos fueron quienes por primera vez reconocieron y describieron subjetivamente el carácter único del yo. Durante mucho tiempo la mayoría de las personas se percibieron a sí mismas ante todo como cristianas, o como miembros de una familia o de un estamento, pese a lo cual se intensificaron los esfuerzos por desarrollar una vida decidida de modo autónomo. Los propios testimonios, aunque también los registros de instancias eclesiásticas y públicas, ponen de manifiesto por primera vez la acción y el pensamiento individuales. El individuo en la edad cristiana. Es difícil distinguir en la Edad Media entre las tradiciones, entre comillas, no cristianas y entre comillas cristianas. Además, desde la Edad Media temprana hasta la Baja Edad Media, las transformaciones del cristianismo son demasiado profundas como para poder hablar de un cristianismo unitario. Sin embargo, entre comillas, cierra comillas, cristianismo, constituyó el marco general de la sociedad medieval. Era una fuerza poderosa que hacía énfasis en el carácter único y la individualidad de las personas y que al mismo tiempo aspiraba a reunir en comunidades a los cristianos individuales y a consolidar la jerarquía eclesiástica. El cristianismo se dirigió desde el principio a los individuos, tanto siervos y oprimidos como señores y nobles, desligados estos últimos de las estructuras familiares y de dominación establecidas en las que estaban integrados, y se concentraba en la salvación personal. Según la teología cristiana, Cristo murió todos y cada uno de los individuos, por todos y cada uno de los individuos. Y todos y cada uno de los individuos pueden en principio, a pesar de la mediación del sacerdote, dirigirse directamente a Dios. Si bien el control de la Iglesia, que alcanzó uno de sus puntos culminantes ya en la Edad Media tardía, reprimió o limitó muchos elementos y formas subjetivos, a fin de cuentas el cristianismo había constituido una iglesia de dominación con una rígida separación entre religiosos y laicos, el cristianismo anunciado exigía a cada creyente una decisión más o menos individual. Debía decidirse por la iglesia y sus posibilidades de salvación, su doctrina y sus ritos. No se trataba únicamente de ganarse a las autoridades. La iglesia se ocupaba de cada individuo sin excluir a nadie por razón de sexo, rango u origen. La iglesia pensaba y actuaba de forma universalista. Esta ambivalencia, prescribir la salvación y la fe a cada individuo, pero al mismo tiempo ganarse su alma y concederle un margen de libertad, caracteriza al cristianismo hasta bien entrada la modernidad. La importancia del cristianismo en una primera individualización se puede poner de manifiesto en los siguientes 5 puntos. Primero, todo individuo tenía que mostrarse, al menos externamente, como cristiano durante su vida para alcanzar la salvación eterna. La clara diferencia entre el ansiado cielo como meta de salvación y el espantoso infierno hacía sencilla la decisión. ¿Quién querría malograr su salvación? Pero lo que pensaba y sentía el individuo se sustraía al juicio y al control de la iglesia.
con independencia de que durante mucho tiempo la Iglesia tampoco se preocupará de ello. Segundo, la doctrina del carácter pecaminoso del hombre contribuía a que la decisión en favor de la Iglesia y de su doctrina se aceptara también internamente y produjera una transformación de los hombres. El pecado se medía no solo por el seguimiento externo de los mandamientos de la Iglesia y de Dios, sino también por el grado de aceptación interior del mensaje cristiano. Por otro lado, la culpa y el pecado siempre iban ligados a una persona individual. Aunque Cristo, con su muerte, se hizo cargo de la culpa colectiva del pecado original, el cristianismo no estaba exento de la obligación de confesar y expiar su culpa personal. La doctrina del pecado original no conducía a una doctrina fatalista de la predestinación ni excluía la elección personal entre el bien y el mal. Hasta qué punto el juicio y el castigo divinos se esperaban de forma individual se hace evidente en la doctrina del purgatorio. Era preciso el esfuerzo personal para eludir las penas del infierno y los casos de los numerosos santos demostraban que esto era posible. Además, la Iglesia ofrecía múltiples medios de salvación para la consecución de la gracia. Tercero, toda persona recibía en la pila bautismal un nombre individual, con lo que la Iglesia reconocía al hombre individual como criatura de Dios. Si bien hasta la modernidad, como muestra la práctica que se seguía al poner los nombres, al denominar a los individuos que se perseguían intereses familiares, se pretendía que quien recibía el nombre se manifestara como miembro de la familia, cuya tradición debía transmitir el individuo a través de su nombre de pila, se convertía al mismo tiempo en miembro de una iglesia universal. Todas las personas recibían el bautismo con independencia de su género y rango, también por tanto las mujeres y los siervos. Cuarto, el triunfo del matrimonio oficiado por la Iglesia también favoreció a la posición individual y al distanciamiento potencial de las agrupaciones familiares, si bien el sacramento del matrimonio como rito vinculante se impuso posteriormente. El derecho canónico fortaleció sobre todo los derechos de las mujeres. La validez del matrimonio no dependía únicamente de la aprobación de la familia, es decir, del padre, sino del consentimiento expreso de los contrayentes. De este modo los padres, sobre todo en el caso de las hijas, ya no podían decidir por sí solos. El matrimonio dejó así de ser un instrumento utilizado exclusivamente para ampliar el patrimonio familiar y la mujer objeto de política matrimonial, con lo que se constituyó de forma incipiente una sociedad de consortes iguales e individuales. Quinto, todo hombre y toda mujer poseían en el cristianismo la posibilidad de deshacer los lazos familiares, incluso matrimoniales, si el deseo de la santidad personal se hacía tan fuerte que desearan retirarse de un monasterio. Indudablemente los monasterios medievales eran en gran medida lugares de asilo, pero al mismo tiempo eran lugares en los que era posible que también las mujeres llevaran una vida religiosa decidida por ellas mismas. Las personas no solo se hacían gratas a Dios mediante el cumplimiento de los mandamientos eclesiásticos, sino que el recogimiento, la meditación y el conocimiento propios se convirtieron en máximas de la vida de los monjes y monjas de la Baja Edad Media. Toiler escribió, abre cita, quien quiera conocer en profundidad una cosa dirija todos sus sentidos a ella y recójalos todos en el alma, de donde han surgido. Así como todas las ramas de un árbol nacen del tronco, del mismo modo todas las potencias del alma, las de los sentidos, del sentimiento y de la decisión, se recogen en la más alta, en el terreno del alma, y eso es el recogimiento. Cierra cita. En todo caso, es indudable que el cristianismo medieval reforzó la individualidad y propició incluso un fuerte individualismo religioso en el que tomaron parte hombres y mujeres y que, de forma consecuente, desembocó en la época de la Reforma. Individualismo religioso y reforma. Durante la Reforma se radicalizó considerablemente el individualismo cristiano. Se articuló de forma especialmente clara en los grupos disidentes, en los que se desempeñó un papel mayor que en el posterior protestantismo, entre comillas, ortodoxo. La Reforma trajo en todas sus ramas y en toda Europa un rechazo de la antigua autoridad de la Iglesia papal. La salvación del individuo ya no dependía de la mediación del sacerdote y de los sacramentos, sino que todo hombre estaba en una relación entre comillas inmediata con Dios y podía ser partícipe directo de la gracia. Esto no implicaba la disolución de la comunidad eclesiástica, pero sí significó relativizar la autoridad del clero, que interpretaba la Biblia y la tradición eclesiástica. Todas las personas estaban ante Dios por sí mismas, todas debían y podían hacer suya la Sagrada Escritura y examinar la fidelidad a esta de la doctrina eclesiástica, así como encontrar consuelo, puesto que en última instancia el individuo solo era responsable ante Dios y ante su conciencia.
Bien es cierto que al establecerse la Iglesia protestante, la nueva subordinación a su ortodoxia suprimió muchas de estas cosas. Sin embargo, la idea de la propia responsabilidad, la idea de la libertad de conciencia y del autocontrol siguen siendo los principios del movimiento religioso que se extendió por grandes zonas de Europa en un tiempo extraordinariamente breve. Estos principios se articularon de formas diversas y se manifiestan de forma más acusada en el calvinismo occidental, por ejemplo, que en el luteranismo centroeuropeo. Pero aunque de diversas maneras todos favorecieron formas de individualismo religioso. Al mismo tiempo, la reforma significó para muchos de sus partidarios una ruptura con la tradición que afectaba su propio mundo vital, aunque más tarde la decisión de los príncipes convirtió a muchos de sus súbditos en protestantes sin pedirles su opinión para los primeros conversos. La nueva doctrina implicó en los años iniciales de la Reforma una renuncia consciente y voluntaria a la antigua Iglesia, que en no pocas ocasiones tuvo que pagarse con pérdidas materiales o culturales. Este fue sobre todo el caso de clérigos y predicadores, pero también de artesanos y humanistas cuyos intereses subjetivos eran diferentes, cuya decisión se tomó de forma más o menos resuelta. Pero todos los conversos, tempranos religiosos o laicos, campesinos, burgueses o nobles, se sintieron directamente llamados por la Reforma y profesaron pública e inequívocamente la nueva doctrina, lo que afectó también a su vida privada, puesto que la vida doméstica sufrió una reestructuración en la medida en que se sometió a una nueva forma de cristianización y control cristiano. Aunque esto no modificó en nada la relación con las autoridades públicas, la subordinación se interiorizó y se hizo objeto de reflexión consciente. La discusión acerca de los de los disturbios sociales durante la época de la Reforma dejó huellas en todas las sociedades europeas. La presión ejercida sobre el individuo en lo tocante a la decisión religiosa y el nuevo mensaje de responsabilidad personal reforzaron la posición del individuo, sobre todo en la familia, aunque también, como es lógico, en el ámbito del orden patriarcal cristiano, en el que la cabeza de familia era responsable de la salvación del alma de los miembros del grupo familiar. El nuevo individualismo religioso puede observarse de forma paradigmática en el propio Martín Lutero, 1483-1546. A diferencia de otros, incluso otros reformadores, Lutero vivió de un modo inusualmente autónomo, sin por ello romper rigurosamente con la tradición y la autoridad secular tampoco interiormente. Su reflexión permanente está relacionada con la interpretación de sí mismo como instrumento y portavoz de Dios, interpretación de la cual siempre tuvo necesidad de asegurarse con su conciencia del pecado e imperfección, incluida la suya propia. Figura 1. Lutero ante el emperador Carlos V en la Dieta de Worms en 1521. Silografía de la portada de un informe sobre las negociaciones en la Dieta 1521. Su teología reflejó experiencias propias, lo que agudizó su percepción de la fragilidad humana. Lutero no solo rompió con la doctrina de la Iglesia Católica, sino que además siguió siempre, desde muy pronto, un cambio marcado por él mismo. No estudió lo que deseaba su padre, sino que tomó conscientemente la decisión de hacerse clérigo y más adelante rompió sus votos después de prolongados debates interiores. Incluso se casó y fundó una familia que tenía gran importancia para él. Nada aclara mejor la nueva responsabilidad de su forma de actuar que su intervención en la dieta de Worms. En lugar de la retractación esperada, declaró públicamente ante el emperador, abre cita, si no me rindo al testimonio de la Sagrada Escritura y argumentos racionales, me considero rendido al escrito en el que me apoyo. De tal modo está mi conciencia cautiva de la palabra de Dios. Por eso no puedo retractarme de nada, pues actuar contra la conciencia ni es seguro ni es íntegro. Que Dios me ayude. Amén. Cierra cita. Lutero era consciente de las consecuencias de sus palabras. A la antigua autoridad contraponía inapelable la propia conciencia. Donde más coherente se muestra el individualismo religioso de la época de la Reforma, sean los círculos disidentes de baptistas y anabaptistas, no solo desde un punto de vista teórico, sino también práctico. Muchos sufrieron la muerte de los mártires por la convicción de su fe. No solo se emanciparon de la iglesia institucionalizada, sino de toda función mediadora del clero. Fundamentaron sus reglas de vida en los mandamientos literales de la Sagrada Escritura o en el espíritu del libro del Apocalipsis, que les hablaba directamente, abre comillas, una vez que el hombre se haya entregado en su interior y en su fe a una nueva vida, también dará testimonio externo de esto públicamente ante la iglesia cristiana, a cuya comunidad se suma y en la que se inscribe conforme a lo dispuesto por Cristo, cierra comillas.
En lo que se refiere a la religión, se declararon independientes de todo monopolio doctrinal clerical. Todo cristiano era un miembro de su comunidad con idénticos derechos y debía vivir conforme a Dios, según su propia responsabilidad. El bautismo renovado incluía una profesión de fe consciente en Cristo, aunque más tarde volvieron a introducirse pautas jerárquicas, los elementos de libertad eclesiástica garantizaron el individualismo religioso que tuvo consecuencias de amplio alcance para la vida secular. Por un lado, los cristianos radicales rechazaban su solidaridad con la comunidad secular, lo que tuvo como consecuencia su aniquilación parcial. Por otro, tenían que configurar su vida entre comillas privada conforme a reglas cristianas, hasta tal punto que en muchos casos llegaban a separarse del cónyuge cuando éste no compartía la nueva fe. Obviamente estos grupos eran una clase muy pequeña, pero la sociedad cristiana no deseaba tolerar a estos cristianos que decidían autónomamente. Su vida religiosa solo podía aceptar una autoridad que garantizara una vida radicalmente cristiana. La apelación permanente a su conciencia fortalecía la conciencia de sí mismos. Entre comillas, si una autoridad pretendiera obligarme a creer o a profesar este artículo o algún otro contra mi conciencia, debería decir libremente, en esto debo obedecer más a Dios que a los hombres. Dios me ha dado otro entendimiento de esto, cierra comillas, proclamaba el párroco Anton Engelbrecht 1533 en Estrasburgo. Por diferentes que fueran los caminos que recorrieron los baptistas, el ingreso en el baptismo se produjo en todas partes de forma voluntaria y por convicción. Desgraciadamente son pocos los testimonios directos que poseemos de estos círculos. Uno de los documentos más interesantes procede de Menno Simons. Después de la catástrofe de Münster, en 1535, Simons reunió a su alrededor la diversa y aterrorizada comunidad baptista del norte de Alemania y de los Países Bajos, transmitiéndole una fe que pese a todas las adversidades se ha mantenido hasta hoy. Al relatar su conversión abandonó el papismo en 1554, se define de la sospecha de pertenecer a los baptistas de Münster. Según aduce, no siguió el camino hacia el bautismo alentado por estímulos externos, sino por sus propias lecturas y reflexiones. Después de ejercer el sacerdocio católico durante 2 años, 1526, surgieron en él graves dudas respecto a la misa católica, que no se disiparon a pesar de que enfocaba y oraba, se confesaba y oraba con frecuencia. Siguió viviendo muy mundanamente y carecía de, entre comillas, opinión propia. Solo cuando se decidió a leer el Nuevo Testamento reconoció el engaño eclesiástico. Su entre comillas conciencia empezó a liberarle de sus tribulaciones, pero todavía no confiaba en su entre comillas entendimiento, sino que buscaba el consejo de los reformadores Lutero, Bucer y Bullinger. Cuando tras mucho leer y reflexionar, lo iluminó el Espíritu Santo y oyó hablar de la vida de los baptistas, fue vinculándose a ellos, tras la caída de Münster los reunió a su alrededor. Para esa tarea, Dios le había dado un, entre comillas, espíritu nuevo y le, entre comillas, había enseñado a conocer una parte de sí. Gracias a su propio esfuerzo y al poder de Dios, fue, entre comillas, convertido a un, entre comillas, nuevo sentido. Los, entre comillas, espiritualistas representaron de forma todavía más consecuente que los baptistas un subjetivismo religioso que rechazaba toda iglesia y remitía exclusivamente a la propia conciencia. El aristócrata laico Caspar von Schwenkfeld exigía investigar la conciencia más íntima y conformar a ella el pensamiento y la acción. Abre cita. Una conciencia pura es mejor que todo arte, reza la Summa Summarum, de modo que siempre se debe obrar conforme a conciencia más que al arte humano y vivir en bienaventuranza, teniendo siempre presente que lo que quieras para ti, hácelo a los otros también. Y lo que quieras que se te perdone, perdónalo también a otros, para que el auténtico amor y sabiduría de Dios impere siempre en nuestro corazón. Cierra la cita. Sebastian Frank cuestionó totalmente no solo la antigua iglesia, sino también las reformadas. Propagó una escuela espiritual invisible que a todos, entre comillas, reuniera en unidad del espíritu y de la fe y que rigiera entre todos los pueblos solo a través de la eterna e invisible palabra de Dios, sin que rija un medio externo. Cierra comillas. Consecuentemente renunció a su cargo eclesiástico y vivió como escritor independiente, en ocasiones ganándose la vida con una jabonería y una imprenta. Se definió como un hombre apolítico, neutral, que no había empeñado su palabra a ningún hombre, abre comillas, pues a Cristo, mi Dios y mediador,
entrego únicamente la obediencia de mi razón, cierra comillas. Uno debe llevarle, entre comillas, en sus errores, en especial cuando él me deja creer y permanecer libremente junto a él y nunca me fuerza a obedecerle, cierra comillas. Frank tuvo que experimentar y sufrir con harta frecuencia lo poco que la sociedad podía y deseaba aceptar la libertad de fe que reivindicaba. Indudablemente los cristianos radicales de la época de la Reforma eran fuertes personalidades que ya no vivían y pensaban conforme a los preceptos tradicionales, sino conforme a su convicción y visión. El conocimiento de sí mismos, el autocontrol y la introspección formaban parte integrante de su religiosidad. Su forma de vida, en todo caso, se guiaba exclusivamente por sus ideas del más allá. No referían su identidad a sí mismos, sino a su cercanía a Dios. El descubrimiento del yo en el renacimiento. A diferencia de la concentración en el individuo de la Reforma, que se mantuvo radicalmente religiosa orientada hacia Dios, el interés del Renacimiento tanto por la humanidad como por la persona individual era claramente profano. Sin embargo, el Renacimiento mostró también una dimensión religiosa, del mismo modo que a la inversa la Reforma no excluía intereses mundanos. Esta dimensión profana se manifiesta en los más variados ámbitos, en el cultivo de la biografía, en el interés científico por el hombre, por su cuerpo y su carácter, así como, no en el último término, en el interés por el arte que presta atención preferente al retrato. Además, en todos estos ámbitos se reprime manifiestamente la reflexión académica y erudita en favor de las propias observaciones y experiencias. Sin embargo, donde más claramente se observa ese carácter, entre comillas, autorreferencial del Renacimiento, es en los numerosos autorretratos y en las reflexiones literarias. Es sorprendente el número de testimonios personales del siglo XVI. En parte se trata de biografías exhaustivas y en parte de correspondencia, entre comillas, privada. En cualquier caso, se intensifica el interés por ocuparse de uno mismo y hacer partícipes a otros. La referencia a uno mismo se convierte sobre todo en un rango manifiesto del carácter de los humanistas y sabios, grupo pujante que busca desligarse de la tutela eclesiástica. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la generalización del arte literario desde comienzos del siglo XVI, pero el interés por uno mismo está determinado por la creciente necesidad de seguir caminos propios y asumir la propia responsabilidad. La reflexión personal no consiste en modo alguno en disquisiciones casuales u ocasionales sobre uno mismo, sino que acompaña a los individuos durante toda la vida y se convierte en una forma de expresión de la personalidad entera. En ocasiones el tiempo que se dedica a esta reflexión es considerable. Erasmo de Rotterdam, 1466-1536, el gran humanista y antagonista de Lutero, es uno de los primeros en informar detalladamente sobre sí mismo, sobre sus intereses, sobre su vida, sus alegrías y penas concretas. Trata sus enfermedades y estado físico tan minuciosamente como los problemas de la Iglesia y la Reforma. En cualquier caso, solo hacía partícipes de sus reflexiones a sus amigos humanistas, no redactó una autobiografía propiamente dicha. En 1499 envió en una carta al inglés John Colet un primer autorretrato, abre cita. Quiero bosquejar para ti un retrato de mí mismo, tanto mejor cuanto yo me conozco, con mucho más detalle de lo que me conocen otros. Tienes a un hombre con escasa, mejor dicho, inexistente fortuna, libre de ambición, muy disperso al amor, aún débil en la ciencia, a la que admira con ardor, que venera piadosamente la virtud probada de los otros, pero que todavía no posee ninguna propia, segundo a todos en erudición, pero a ninguno en felicidad. Un hombre llano, abierto, franco, que nada sabe de hipocresía o disimulo, de espíritu limitado pero puro, parco en palabras, en suma, un hombre del que tú, aparte de su afecto, no puedes esperar mucho. Cierra la cita. Pese a toda la idealización humanista, son evidentes unas primeras ojeadas subjetivas al mundo de sus intereses. Erasmo, hijo de ilegítimo, que debía a la Iglesia su ascenso social inicial, pero que, carente de cualquier obligación oficial, sirvió a un humanismo cristiano casi como escritor independiente, se mantuvo durante toda su vida intelectualmente independiente y no se sintió, pese a que siguió siendo católico, obligado con ninguna autoridad terrenal, sino únicamente con la, entre comillas, razón cristiana. A pesar de su conciencia de sí mismo, tenía presente la relatividad de sus puntos de vista y de sus interpretaciones y rechazó cualquier partidismo.
No ocultó sus ideas mundanas bajo un mensaje ideológico. Entre comillas, querría ser ciudadano del mundo, pertenecer a todos, o mejor dicho, no ser ciudadano de lugar alguno. Querría tener la suerte de ser inscrito en la lista de ciudadanos de la ciudad celestial, cierra comillas, escribió en 1522 a Zwinglio. Aunque ya desde comienzos del siglo percibimos una densidad creciente de testimonios autobiográficos del tipo más diverso, Hermann von Weinsberg es autor de los más extensos, los análisis personales más acabados, meditados y literariamente más convincentes son los que datan del último tercio del siglo XVI. Hay que destacar tres descripciones que representaron conscientemente el yo, cada una a su modo, y que nos legaron un análisis personal que todavía hoy posee un valor especial. Se trata de las propias descripciones de un erudito italiano, un funcionario francés y una monja española. Representan conjuntamente la amplitud de la propia representación de la modernidad temprana. El naturalista y médico italiano Girolamo Cardano, 1501-1576, fue un hombre sumamente complejo, consciente de sí mismo, con un fuerte sentido de la realidad y muy apasionado. En el año de su muerte, describió su vida ofreciendo detalles precisos de su carácter, su pensar y su padecer. Conoció por igual la calumnia y el reconocimiento, la miseria y un moderado bienestar. Lo que más le afectó fue la ejecución de su hijo, en comparación con la cual aceptó con tranquilidad la acusación y el juicio de la Inquisición. En su autobiografía analizó su vida de forma científica y racional. Entre comillas, nuestra biografía por su parte sale sin afeites y sin ánimo de dar lecciones a nadie, reducida a mera historia, cierra comillas. Por consiguiente no oculta nada, ni su obsesión por la fama, ni su vanidad, ni sus momentos de impotencia, ni sus características negativas. Entre comillas, porque a mí no se me oculta mi propia manera de ser, irritable, cándido, rijoso. De ella como de sus raíces brotan la crueldad, una obstinación pendenciera, la aspereza, la desconsideración, ira, ansias de venganza hasta más allá de mis fuerzas, no digo nada cuando la cosa es fácil, cierra comillas. No sabemos para quién escribió su Vita, no hay un destinatario identificable. De ninguna manera se trata de una justificación o de unas memorias destinadas a su familia, fórmula que no era inusual en el Renacimiento. Cardano no describe su vida de forma rigurosamente cronológica ni trata de sus problemas concretos de forma sistemática. Siempre se trata de su yo, se trata de interpretar con todo rigor. Su pesimismo indaga sobre todo en las causas de su infelicidad. Al hacerlo, trata de su origen y de sus padres. Describe su aspecto, forma de vida, carácter, debilidades e intereses intelectuales. Escribe sobre las calumnias sufridas, sus amores y sus viajes. Pero, y esto es interesante, también de sus sueños, sus reglas y sus metas en la vida. Y no en última instancia le interesan las transformaciones de su vida y de su relación con los demás. Desde su riguroso análisis de sí mismo nos habla una acusada personalidad, abre cita. Conforme a lo dicho, elegí un género de vida como no quise, sino como pude. No el que debía, sino el que pensé que sería mejor. Tampoco la elección fue estable y definitiva, puesto que todo está lleno de peligros, dificultades imprevistos, me iba adaptando a lo que parecía exigir la ocasión. Ocurre en consecuencia que los críticos del prójimo me tienen por hombre veleidoso y hasta, como he dicho, inestable. Y es que allí, donde no hay una organización racional de la existencia, es fuerza que se intenten muchas cosas y que uno ande descaminado. La finalidad de mi vida ha sido la perpetuación de mi nombre, sea de la clase que sea, la perenidad que, como señalé, se nos consiente alcanzar. No han sido el fin de mi existencia las riquezas, la holganza, los honores, los cargos, el poder. Cierra cita. En ningún otro representante de este siglo XVI ocupa el yo una posición tan central como en Miguel de Montaigne, 1533-1592, que de todos modos no nos legó una autobiografía en sentido estricto, sino extensos essays. Una novedosa recopilación todavía hoy digna de leerse, de reflexiones más o menos filosóficas sobre todas las cuestiones y problemas relevantes de la vida, sin ningún orden sistemático, representadas en una secuencia sin orden riguroso. Son reflexiones que giran en su totalidad en torno a su persona, sus sensaciones y sus experiencias. Se trata de su única obra, dejando a un lado algunos libros de viajes en la que refleja tanto sus lecturas
como sus observaciones sobre su época. Como él mismo señala, la escritura en la que siempre presta atención preferente a su propia persona, también la escribió para explorarse y conocerse. No he hecho mi libro, abre comillas, más de lo que mi libro me ha hecho. Libro consustancial a su autor, mediante tarea propia, parte de mi vida, no mediante una tarea y una meta tercera y ajena como todos los demás libros, cierra comillas. A diferencia de Cardano, la vida de Montaigne en sí misma no solo muestra especiales altibajos, no muestra especiales altibajos, procedía de la nobleza del sur de Francia y vivió en su tradición. Se hizo jurista, se casó e hizo carrera como alcalde de Bordeaux, llegando incluso a presidir el Parlamento. Pero esta vida exterior no le importaba mucho. En todo caso, él no dice nada sobre sus méritos, éxitos y fracasos, nada sobre su familia, ni sobre su mujer, ni sobre sus hijos, ni su actividad concreta en Bordeaux. En sus ensayos se refieren, cierto es, a algunos pormenores de su vida externa, se reflexiona sobre ellos, pero se dedica una atención muy preferente a su vida, entre comillas, privada, íntima, que él, retirado en su biblioteca, analizó a lo largo de los años. No existían precedentes de sus ensayos, no escribió ni por un deseo de justificación cristiana ni para su familia, sino más o menos exclusivamente para sí. Por otro lado, se ocupó en persona de la publicación y en el prólogo de 1580 se dirige expresamente al lector, abre comillas. Perdona, abre cita. Es este un libro de buena fe, lector. De entrada te advierto que con él no me he propuesto más fin que el doméstico y privado. En él no he tenido en cuenta ni el servicio a ti ni mi gloria. No son capaces mis fuerzas de alcanzar tales fines. Lo he dedicado al particular solaz de parientes y amigos, a fin de que, una vez me hayan perdido, lo que muy pronto sucederá, puedan hallar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y así alimenten más completo y vivo el conocimiento que han tenido de mi persona. Si lo hubiera escrito, para conseguir el favor del mundo, habríame engalanado mejor y mostraríame una actitud estudiada. Quiero que en él me vean con mis maneras sencillas, naturales y ordinarias, sin disimulo ni artificio, pues me retrato a mí mismo. Aquí podrán leerse mis defectos crudamente y mi forma de ser innata, en la medida en que el respeto público me lo ha permitido. Que si yo hubiera estado en esas naciones de las que se dice viven todavía en la dulce libertad de las primeras leyes de la naturaleza, te aseguro que gustosamente me habría retratado por entero y desnudo. Así, lector, yo mismo soy la materia de mi libro. No hay razón para que ocupes tu ocio en tema tan frívolo y vano. Cierra cita. La sinceridad de esta descripción es una muestra de su filosofía. Observaba su época con una perspicacia inusual. Era y no dejó de ser católico, entre comillas creyente, aunque no ofrezca ningún testimonio al respecto. A diferencia de los representantes de la propia reflexión cristiana, únicamente trató de su yo, entre comillas, mundano. Por consiguiente, sus ensayos no solo reflejan reflexiones sobre su forma de vivir y de pensar, sino también instrucciones respecto a una forma de vida secular que por un lado respeta la realidad, pero que por otro aspira sosegadamente a la verdad. En este sentido se entendieron y fueron ampliamente leídos. Montaigne no fue ningún revolucionario que pretendiera transformar el mundo a partir de su propia experiencia, pero sí el primero de los, entre comillas, ilustrados que puso la razón crítica al servicio de la actividad vital. Montaigne no reflexionó a partir de su actividad profesional, sino como particular. Fue su posición como miembro de la nobleza rural lo que le ofreció la posibilidad de retirarse a su biblioteca para llevar una vida de reflexión sin romper con su vida pública, con su, entre comillas, oficio. La separación entre lo público y lo privado, entre el mundo profesional y la vida privada, le permitió encubrir esa contradicción. La vida con su familia no formaba parte de esta vida privada. Por mucho que pudiera retirarse gracias a su mujer en sus reflexiones, esta no desempeña papel alguno. El llevar a cabo una vida autónoma nunca supuso un problema para Montaigne, a diferencia de lo que ocurrió con Cardano. En ese contexto de la propia observación explícita de finales del siglo XVI se inscribe también la descripción de su vida de la monja católica española Teresa de Ávila, 1515-1582. Es cierto que en su vida no se articulan intereses profanos, antes al contrario, su observación forma parte de un conocimiento místico de Dios y la publicó para servir de modelo a otros, siguiendo el deseo expreso de su confesor.
Sin embargo, su capacidad de observación y agudeza en el análisis de sí misma no es inferior a la que demuestran los esfuerzos de Cardano y Montaigne. Escribir sobre sí misma es un deseo expreso, abre cita. También cuando veo a alguna persona que sabe alguna cosa de mí, le querría dar a entender mi vida, porque me parece ser honra mía que nuestro Señor sea alabado y ninguna cosa se me da por lo demás. Esto sabe Él bien, y yo estoy muy ciega, que ni honra, ni vida, ni gloria, ni bien ninguno, en mi cuerpo ni alma, hay quien me detenga, ni siquiera ni desee mi provecho sino su gloria. Cierra cita. También ella aspiró en su vida a la mayor veracidad, a pesar de que disponía de escaso tiempo para escribir, esperaba haber expuesto, abre comillas, lo que ha pasado por mí con toda la llaneza y verdad que yo he podido, cierra comillas. Indudablemente describe externamente la historia de su conversión, se percibe la influencia del modelo de las confesiones de San Agustín, pero su autobiografía va mucho más allá. Nos transmite un relato psicológico. Teresa de Ávila nos habla de su origen, describe su ingreso en un monasterio carmelita, sus múltiples y fatigosas actividades de reforma, pero sobre todo nos relata sus esfuerzos por permanecer libre de pecado, enseñar una amistad con Dios y narra de forma plástica sus numerosas visiones y sueños. El pensamiento dogmático le es ajeno. Abre comillas. Esto todo lo que he dicho es lo ordinario que pasa en mi alma, según puedo entender y muy continuo tener el pensamiento en Dios. Cierra cita. Su vida apenas refleja el mundo externo, como tampoco la historia de la Iglesia. En el centro está exclusivamente su obra, El encuentro con Dios. Abre comillas, es otro libro nuevo de aquí adelante, digo otra vida nueva. La de hasta aquí era mía. La que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración es que vivía Dios en mí, a lo que me parecía, cierra comillas. El siguiente pasaje, referente a una experiencia religiosa subjetiva, documenta cuán expresivamente y con qué falta de referencias teológicas directas escribe, abre cita. Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión, vía un ángel cabe en mí, hacia el lado izquierdo en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla. Aunque muchas veces se me representan ángeles es sin verlos, sino como la visión pasada que dije primero. Esta visión quiso el Señor le viese ansí. No era grande sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parecen todos se abrazan. Deben ser los que llaman cherubines, que los nombres no me los dicen. Más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que no lo sabría decir. Víale en las manos un dardo de oro largo y al fin de el hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía, las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Cierra cita. Teresa de Ávila era una mujer consciente de sí misma, que en la masculina sociedad española siguió su propio camino bajo la amenaza de la Inquisición. Eligió el convento por propia voluntad, superó una grave enfermedad y desarrolló tras sus votos de religión una considerable autoridad no solo en el ámbito literario, sino también, sobre todo, en la fundación de conventos. Convencida de que las mujeres estaban mejor dotadas que los hombres, se esforzó con el máximo rigor por encontrar y consolidar su autonomía e independencia en la imitación de Cristo. Extrajo su fuerza de la posición de privilegio de una amistad con Dios ajena a la cotidianidad mundana. No cabe duda de que la clase que comenzó a reflexionar sobre sí misma, a observarse a sí misma y analizarse era exigua. Sin embargo, es notable que ya a finales del siglo XVI existan descripciones de tal fuerza que todavía tienen algo que decirnos.
Indudablemente los autores escribieron para ellos mismos, para dar cuenta de sí, pero al mismo tiempo pretendieron con diversas intenciones ilustrar a los lectores no sobre problemas teológicos, fenómenos naturales o historias, sino sobre sí mismos, sobre experiencias de la vida que consideraban dignas de comunicarse. Estos autores procedían en gran medida de una clase culta en la que el dominio de la escritura se daba por supuesto y en el que la introspección era expresión de una acusada reflexión literaria o erudita. Este, entre comillas, descubrimiento del yo, cierra comillas, solo tiene indirectamente que ver con la reforma, puesto que los autores mencionados son católicos y no dejaron de serlo, aunque no fueran representantes de la vida eclesiástica ortodoxa. Es preciso resaltar esto, puesto que suele atribuirse a los protestantes, en comparación con los católicos, un mayor grado de autorreflexión. La atención a uno mismo ni siquiera se consideraba una virtud, sino al contrario, precisamente la tradición católica veía en ella una vanidad humana que alejaba de Dios. El que este mandamiento fuera quebrantándose gradualmente es una prueba de que el público católico instruido y culto albergaba un creciente interés por las manifestaciones subjetivas. El hecho de que también gente del pueblo siguiera caminos propios y nos legara reflexiones propias no se manifiesta exclusivamente en el conocido caso de Thomas Platter. Sin embargo, tales testimonios generalmente nos han llegado a través de los procesos judiciales. El más célebre es el del molinero Menocchio, de Friuli, sometido a un juicio inquisitorial por sus opiniones heréticas, durante el cual habló, entre comillas, libremente de sus ideas cosmológicas a pesar de que contravenían la ortodoxia católica. Menocchio no era miembro de ninguna secta, sino que desarrolló por su cuenta, nutriéndose de las fuentes más diversas, una heterodoxa imagen del mundo que mostraba rasgos inequívocamente peculiares de Menocchio, y por la que éste, tras defenderla públicamente, fue condenado a muerte. A la pregunta de cómo había llegado a tener esas ideas respondió Aurecita: yo nunca he andado con herejes, pero mi cerebro es sutil y me ha gustado aprender las cosas elevadas que ignoraba. Y lo que he dicho no creo que sea verdad, mas quiero ser obediente a la Santa Iglesia. Y he tenido inclinaciones a hacer el mal, pero el Espíritu Santo me ha iluminado y ruego la misericordia de Dios Magno, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que me haga morir si no digo la verdad. Cierra comillas, cierra cita. Menocchio era consciente de que a nadie hasta entonces se le habían ocurrido sus ideas. Abre cita. Señor, nunca he conocido a nadie que tuviera estas opiniones. Estas opiniones que yo tengo las he sacado de mi cerebro. Cierra cita. Por desgracia, es poco lo que sabemos de su persona y de las circunstancias de su vida. Su testimonio judicial se centra en su cosmología, a la que se incorporaban numerosas experiencias cotidianas. Sin embargo, el testimonio del molinero Menocchio da fe de que no solo los grandes humanistas reflexionaban sobre sí mismos y sobre su vida y recorrían caminos propios. El retrato, la propia imagen en el siglo XVI. Donde mejor se demuestra el descubrimiento del individuo en el siglo XVI es en el arte, especialmente en el muy difundido retrato. También en estos nos remite a la Edad Media. Durante el siglo XV trabajó ya una importante serie de retratistas y se ha conservado numerosos retratos suyos, como los de Botticelli, Van Eyck, Memling, Piero della Francesca y Leonardo da Vinci. Sin embargo, la mayoría de los retratos proceden del siglo XVI. Entre los artistas más célebres se encuentran en Alemania Durero, Holbein el Joven y Cranach el Viejo, y en Italia Lorenzo Lotto, Rafael y Tiziano. Al principio retrataron a gobernantes y representantes de la nobleza, pero después también a burgueses, comerciantes y hombres de letras. Casi cualquier personalidad conocida de la época tiene un retrato. A pesar de que todos los cuadros conservados representan de manera fiel a personas que existieron realmente, raras veces se trataba únicamente de representar a la persona individual. Como muestra el ropaje u otros símbolos presentes en el cuadro, en lo esencial se trataba siempre de representar también la distinción, la riqueza, el conocimiento. El retratado debía ser representado como hombre virtuoso, generalmente hermoso, que ante todo pertenecía a un estamento o una familia. Sin embargo, esto no excluía que los retratos correspondieran a la idea de que las personas representadas tenían de sí mismas. Lo mismo puede decirse de los retratos de matrimonios.
Todas las representaciones de mujeres remiten a la esposa virtuosa o ama de casa. En el reverso de numerosos retratos se consignan de fecha de nacimiento y muerte de los retratados, una alusión a la caducidad de la vida y a la muerte. En el anverso, sin embargo, las numerosas personalidades célebres que se hicieron retratar quisieron inmortalizarse mediante una imagen generalmente fiel. Muchas veces también era la de, entre comillas, inmortalizarse la razón por la que imprimían obras, en especial testimonios biográficos y epistolares. A pesar de todas las idealizaciones, tanto a través del cuadro como del texto, se identificaba a una persona determinada en su individualidad, no únicamente como representante de un estamento. Mención especial merece el autorretrato de los artistas del Renacimiento. Desde la Edad Media, los artistas no se habían limitado a la producción de sus cuadros, sino que también habían creado estilos individuales de acuerdo con su creciente conciencia de artistas. Si bien desde hacía mucho tiempo los artistas se incluían en sus obras, al que se representaran exclusivamente a sí mismos y con sus rasgos individuales es un fenómeno de fecha más reciente, en torno al 1500. Los inicios del autorretrato individual se pueden observar ya en Alberto Durero, 1471-1528, uno de los retratistas más célebres de su época, que también se autorretrató con acusada expresividad. Su retrato más temprano data de 1484, cuando con 13 años trabajaba en el taller de su padre. El más conocido de sus autorretratos data de 1500 y representa a Durero a semejanza de Cristo con una pelliza. Durero presenta aquí una imagen idealizada de sí mismo como artista y creador, pero al mismo tiempo subraya en su retrato la semejanza de todos los hombres con Cristo. De especial importancia es su último retrato, que le muestra como un anciano que ya no se caracteriza por ningún rasgo externo que le haga destacar. Durero tenía una acusada personalidad, persiguió conscientemente sus intereses y conocía su propio valor. Fue uno de los artistas de la época que no solo reflexionaron sobre su propia obra, sino que además utilizaron como tema su propia persona. También poseemos de él un autorretrato literario. A pesar de esto, Durero se mantuvo ligado tanto a la cultura política de Nuremberg como a la imagen cristiana del mundo, tal como se constituyó en la Reforma, amigos que desconocía el individuo autónomo, entre comillas autónomo. En el centro de su pintura no se sitúa en modo alguno la constitución del individuo, sino el, abre comillas, servicio a una ley universal percibida como objetiva, cierra comillas. El individuo no vive de forma autónoma y solo le interesa a Durero en la medida en que expresa lo universal. Rembrandt se ocupó de sí mismo y se autorretrató con mucha mayor frecuencia que Durero. Hoy conocemos unos 90 autorretratos suyos, si bien no deja de ser problemático deducir de ese mero hecho un interés exclusivo por su individualidad. En Rembrandt apenas encuentran expresión los acontecimientos subjetivos. Para él no se trataba de la representación de su, entre comillas, esencia, sino de la exposición de posturas y gestos que, entre comillas, se representan. A Rembrandt le gustaba verse, sobre todo al final de su vida, en todas las situaciones posibles, tanto de mendigo como de sultán. Sin embargo, para él se trataba no tanto de la expresión corporal, personal, como de escenificar una, entre comillas, enciclopedia de las sensaciones, cierra comillas, por mucho que Rembrandt supiera de su individualidad. Figura 2. Alberto Durero. Autorretrato con pelliza de 1500. Pinacoteca Antigua de Múnich. Al igual que los autores de las autobiografías, los artistas del Renacimiento se idealizaron. Al margen de esas idealizaciones prácticamente no hubo en ningún momento una reflexión personal fiel a la realidad. Esto es algo que no debe olvidarse al estudiar el descubrimiento del individuo del siglo XVI. El hombre nunca es inmediatamente aprehensible. A pesar de esa limitación, los testimonios de Durero o de Cardano representan las primeras grandes exposiciones de vidas individuales. El hecho de que la propia persona se convierta en tema se produce siempre en contextos socioculturales determinados y se desarrolla siempre dentro de ellos. No hay parámetros absolutos y considerar la ficción burguesa de la conciencia autónoma como parámetro de todas las formas de reflexión individual supondría ignorar la historicidad del individuo moderno. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Conciencia y control. El proceso de observación y conocimiento propios
está íntimamente ligado en la historia europea al proceso de control y disciplina social, por contradictorio que esto pueda parecer a primera vista. Pues en la misma medida en que la modernidad temprana, el creciente control social de las personas, los grupos y las sociedades condujo al sometimiento del hombre individual a normas y doctrinas universalmente vinculantes, así como a la integración en una comunidad que se sometía en su totalidad a una soberanía. El proceso de disciplina que afectó a todos los ámbitos sociales creó simultáneamente condiciones favorables para el desarrollo de la búsqueda de uno mismo y de la individualidad. El proceso de descubrimiento del individuo moderno fue potenciado, no en última instancia, por la introducción de nuevas instituciones de control que también se ocupaban ahora del alma de los hombres. Al hablar de estas instituciones no nos referimos en primer lugar a los hogares, a la sociedad municipal o al señorío, en cuyo contexto se desarrollaban todas las personas, sino a las instituciones entre comillas modernas de la iglesia, el Estado y la escuela, que en la modernidad temprana más que en la Edad Media, crearon un nuevo sistema de normas, activando de ese modo el proceso de búsqueda de uno mismo y de autocontrol. El refuerzo del monopolio de la enseñanza y de la salvación que detentaban la Iglesia y el creciente sometimiento de los cristianos a una doctrina y a una moral establecidas exigieron de cada individuo cristiano por primera vez una profesión de fe consciente, la indagación de la propia conciencia y la responsabilidad de las propias acciones. Estas exigencias afectaron tanto a católicos como a protestantes por diferentes que fueran los instrumentos de que se valieran en este efecto sus iglesias. Del mismo modo, el Estado quiso someter a voluntad al hombre en cuerpo y alma, haciéndole sentir todo su poder. También exigía su adhesión personal y entrega consciente y escudriñaba sus inclinaciones subjetivas. Sin el consentimiento consciente del cristiano y del súbdito, ni la Iglesia ni el Estado podían estar a la altura de su tarea. También la escuela debía educar al individuo para convertirlo en un súbdito obediente y ponerlo al servicio público, entre comillas, y sentar al mismo tiempo las bases de una primera reflexión y análisis, entre comillas, racionales del propio yo, sin los que en la modernidad de la individualización no se hubiera convertido en un tema y un problema del mundo burgués. Iglesia, Estado y escuela educaron al hombre en el autocontrol y el propio análisis. Indudablemente no pudieron llevar a cabo plenamente ese objetivo, pero las muestras de autocontrol, conocimiento propio, autonomía subjetiva que encontramos en los principios de la modernidad hubieran sido prácticamente impensables sin estos factores, sin estos estímulos externos, sin esta presión controladora. Pecado y confesión. La Iglesia Católica ya contaba en la Edad Media con una sistematización clara de los pecados y con la intuición de la confesión personal a partir del siglo XIII. Obligó a todos sus creyentes a confesar sus pecados al menos una vez al año y a buscar la absolución y la ayuda de la Iglesia, es decir, a representar ante Dios la culpa subjetiva para ser a continuación partícipes de su gracia. Pero hasta el Concilio de Trento no se desarrolló cabalmente el sistema católico de confesión que se hizo obligatorio para todos los católicos, sistema en el que solo una confesión voluntaria de los pecados al sacerdote consagrado y una penitencia individual garantizaban la gracia necesaria para la salvación. Como en el sistema de confesión el poder de la Iglesia se hacía especialmente evidente. La Reforma atacó ante todo a este sacramento de la Iglesia romana sin renunciar en todo caso a los elementos decisivos de la confesión, el reconocimiento de la culpa y la penitencia. La Iglesia protestante se limitó a suprimir la confesión personal. A pesar de que ningún otro sacramento manifiesta hasta ese punto el espíritu de la Iglesia católica, la confesión constituye un fenómeno escasamente investigado por la historiografía. Las investigaciones históricas se limitan bien a reproducir las opiniones doctrinales sobre la confesión desde sus inicios, bien a poner de manifiesto el servicio de vigilancia de la Iglesia Católica, a través del cual controlaba las conciencias de sus fieles. Pero este tratamiento global como sacramento o instrumento de control no es suficiente. Hoy también se considera la confesión como instrumento de la constitución moderna de la conciencia. El protestantismo no fue el único en hacer una importante contribución a la individualización. También lo hizo el catolicismo con su cura de almas orientada a la devoción silenciosa, la investigación de la conciencia y la confesión.
La investigación del sacramento de la confesión, como por lo demás también la de la conciencia de pecado, tropieza indudablemente con algunas dificultades. Tenemos suficiente información sobre la doctrina oficial de la confesión. También sabemos cómo impuso y sancionó la Iglesia Católica la confesión personal. Finalmente también conocemos las instrucciones impartidas a los sacerdotes confesores, el modo en que debían adoctrinar a los cristianos y cómo debían comportarse frente a los confesados. Sin embargo, sabemos tan poco de la práctica concreta de la confesión como de la posición de los fieles frente a la misma. Hasta el momento apenas se han investigado las actas de inspección católicas. Sin embargo, los numerosos manuales de confesión y teología moral que se han conservado aportan algunos puntos de partida importantes para la interpretación de la confesión. Primero, a pesar de que la confesión personal se introdujo a partir del siglo XIII, pasó todavía mucho tiempo antes de que se practicara anualmente. Originalmente era preciso confesarse al menos una vez antes de la fiesta de Pascua, y no únicamente en peligro inminente de muerte, aunque evidentemente esta obligación no se cumplió durante mucho tiempo. Hasta la Baja Edad Media no se impuso una práctica más frecuente de la confesión y hasta los siglos XVI y XVII no se convirtió en una práctica regular. El creciente número de confesionarios es un indicio de lo que decimos. Además, las numerosas órdenes nuevas, sobre todo los jesuitas, se hicieron cargo muy en especial de la cura de almas. Las fuentes informan las confesiones mensuales, incluso semanales. Figura 3, Paul Heineken, 1680-1746, Estudios del Confesionario, Museo de Artes y Oficios, Hamburgo. Sin embargo, lógicamente solo la gente piadosa se tomó en serio la confesión como instrumento de examen y dirección de la conciencia, frente a lo cual el común de los creyentes más bien consideró la confesión como un ritual externo y, en el mejor de los casos, como una ocasión para liberarse del sentimiento de culpa. Hacia 1700 se dice de una localidad francesa, abre cita, la gente llega sin haber hecho el menor examen de conciencia. No han hecho nada, no tienen nada que reprocharse. Se ríen, cuentan lo mal que les va y lo pobres que son. Presentan disculpas, aducen subterfugios cuando el sacerdote les reprocha alguno de los pecados que han cometido y critican a los vecinos y culpan al mundo entero en tanto que se justifican a sí mismos. En una palabra, al confesarse, hacen de todo salvo lo que deberían hacer, es decir, reconocer todos sus pecados sinceramente y con el corazón contrito. Cierra la cita. Pese a todas estas circunstancias, al menos entre la gente piadosa se fue produciendo una, entre comillas, constitución de la conciencia. A partir del siglo XVI también se fue cobrando forma la institución del confesor personal, entre comillas. No solo los príncipes y nobles tenían uno, sino que en general también disponían de él los hombres y mujeres distinguidos y los miembros del clero. La figura del confesor no debe interpretarse únicamente como un intento de la Iglesia de obtener influencia sobre los representantes centrales del Estado y la élite social y de controlar a los poderosos según los designios del Vaticano o de una orden eclesiástica, sino que también correspondía al deseo de los príncipes y de la nobleza de acomodar su política a los preceptos de la Iglesia y llevar a cabo una política de, entre comillas, buena conciencia. El número de los que quería llevar una vida, entre comillas, auténticamente cristiana era muy considerable en los siglos XVI y XVII. El sacramento de la confesión creó además una oportunidad para que muchos pidieran consejo a una persona, entre comillas, neutral sobre problemas privados y públicos, cosa que no atañía únicamente a la clase superior. Frecuentemente el confesor era la única persona con la que se podía hablar sin riesgos, ya que estaba obligado a guardar el secreto de confesión, y apenas se conocen casos en los que los confesores relataran lo que sabían o fueran llamados a testificar contra alguien ante un tribunal. Segundo, la Iglesia Católica tenía diversas posibilidades para leccionar al pueblo sobre la doctrina cristiana y exponer la auténtica vida cristiana. Dispuso de la prédica desde el primer momento, posteriormente también de la escuela dominical, pero la herramienta más útil de adoctrinamiento y moral era la confesión, sobre todo cuando la confesión personal se hizo obligatoria, pues a partir de ese momento podía intensificarse la enseñanza de los 10 mandamientos y sobre todo se hacía saber al individuo qué era pecado venial y qué pecado grave, y en general qué prohibía Dios para poder regir su conducta. Naturalmente eso
presupone un cura experto para el que, y no para los laicos, se escribían los numerosos manuales de confesión. Fue un camino largo y difícil el que fue preciso recorrer antes de que el sacerdote pudiera actuar como padre, médico, profesor y juez, y en el confesionario pudiera sonsacar al confesado todos sus pecados y adoctrinar su conciencia para después impartirle la absolución. En primer lugar, era importante dar al lego, transmitiéndole los 10 mandamientos, una pauta para distinguir el buen comportamiento del malo. Como el conocimiento era distinto y cada estamento estaba sometido a códigos diferenciados, se llegó a un complejo sistema de casuística confesional que atendía a las circunstancias subjetivas del confesado. Es característica, por ejemplo, una recomendación del teólogo moral Alfonso María de Ligorio, de mediados del siglo XVIII, a los sacerdotes que confesaban a niños. Abre cita. Deje al el Padre Confesor decir a los niños aquellos pecados de los que se acuerdan y proponga después las siguientes preguntas referidas a los 10 mandamientos. Si nunca han silenciado un pecado por vergüenza, si han calumniado y jurado en falso, si los días de guardar han escuchado una misa y con recogimiento, si no han reído o charlado durante ella, si han desempeñado labores serviles durante la fiesta de guardar, si han mostrado a sus padres el respeto y la honra que merecen, si nunca han levantado la mano contra ellos o han dicho insultos contra ellos o se han burlado de ellos, si han renegado de ellos y si lo han hecho de modo que ellos lo oigan, lo que es sin duda grave pecado. Si han cometido actos impuros, pero actúe aquí el confesor con circunscripción, con circunspección y sutileza, preguntando primero si ha tenido conversaciones impuras y malos pensamientos, o si han bromeado con otros muchachos o muchachas, si esas bromas han tenido lugar secretamente o con contacto mutuo con las manos. Si el niño respondiera que sí, pregúntese entonces si se han cometido actos indecentes, y si el niño lo negara de inmediato, sería no obstante aconsejable seguir indagando en lo mismo con más preguntas para ver que no lo negara solo por vergüenza. Cierra cita. La confesión despertó la conciencia del pecado del individuo y demostró el poder de la Iglesia para liberar el pecado de su culpa. Mediante la gracia de la Iglesia el individuo podía sentirse liberado de sus malas acciones. Tercero, es indudable que muchos de los efectos esperados del acto del examen personal fracasaron, puesto que la mayoría consideró la confesión, al igual que la comunión y otros sacramentos, como un ritual mágico que obraba con independencia de la disposición individual. Tampoco estaba garantizado que el confesado reconociera de hecho todos sus pecados. La presión social de confesarse era muchas veces demasiado fuerte como para que el católico en tanto que individuo pudiera sustraerse a ella, al menos externamente. Sin embargo, también entre los protestantes la formación de la conciencia estaba sumamente formalizada. A pesar de toda su ritualización, la confesión católica fomentó considerablemente de facto el proceso de moralización y con él la constitución de la conciencia del individuo. En una sociedad en la que no se hablaba sobre uno mismo o apenas se hablaba, el confesor era el único que podía dar consejos morales incluso a los problemas más íntimos. Mediante el control permanente del confesor, el confesado adquiere conocimiento sobre sí mismo y escucha los consejos sobre cómo hacer frente a los problemas más diversos. No era únicamente el temor al infierno que amenazaba a los pecadores lo que impulsaba al individuo a la confesión y a la penitencia, sino su deseo de vivir cristianamente, de hacer frente a la vida como cristiano. Todos podían exponer sus problemas en la confesión. Una mujer que vivía en permanente discusión con su marido, un niño que tenía dificultades con sus padres y un médico que ya no sabía cómo curar a un hombre. La conducta del individuo no se medía ni mucho menos por un patrón unitario. El confesor distinguía entre personas piadosas y pecadoras habituales, tenía en cuenta los intereses especiales de los jóvenes y los ancianos, las exigencias a las que era sometido un artesano o a los problemas de los monjes. Había pecados específicos de la edad y el estamento. Abre comillas, el confesor no debe pues limitarse a indagar en el género y en el número de los pecados, de sus confesados, debe también averiguar las ocasiones de pecado en las que se encuentran y preguntar con qué personas ha pecado, en qué lugares, con qué ocasión, cierra comillas. Sin que hubiera que relativizar los pecados,
Sí se diferenciaba si un pecador tenía una idea clara de lo que había hecho mal y de la importancia del asunto. El que un pecado fuera moral dependía de la posición subjetiva del individuo, cuya sensibilidad era preciso afinar de confesión en confesión. Pero si el reconocimiento de los pecados no era completo, entonces el fingido arrepentimiento no valía de nada y la absolución que se impartía no tenía validez, como pronto supieron todos los católicos. La confesión no solo reforzó la conciencia del pecado y el conocimiento de los pecados, sino también el proceso de reflexión personal. Era preciso vigilar la forma cotidiana de actuar y hacer propósito de enmienda. La posibilidad de acudir rápidamente a confesarse después de una mala acción atenuó como es natural el remordimiento de conciencia. Pero en conjunto en el catolicismo también estaba vigente el principio de actuar conforme a conciencia en vez de actuar siguiendo mandamientos externos. La mala conciencia no fue un invento del protestantismo. Constitución de la conciencia en el protestantismo. El sacramento de la confesión fue para la Reforma motivo de escándalo, porque se presentaba la manipulación entre comillas externa y porque el sacerdote se arrogaba un poder que según la nueva doctrina no poseía, el perdón de los pecados. En opinión de los reformadores, la confesión católica no servía a la salvación. No obstante, con la abolición del sacramento de la confesión, la Iglesia evangélica no renunció a todo tipo de prácticas de confesión como instrumento de control de la vida religiosa, pues confiaba tampoco como la Iglesia católica en que sus fieles fueran capaces de seguir por sí solos el camino recto. No había cambiado tanto. Al contrario, aunque se suprimieron los actos sacramentales y rituales, fueron sustituidos por exigencias educativas y por la entre comillas compulsión al autocontrol. Nadie podía estar seguro de la gracia permanente de Dios, todo lo más cabía la posibilidad de mantenerla a favor de uno mediante una decidida entrega a la vida cristiana, para lo que la Iglesia proporcionaba diversos instrumentos. La confesión entre comillas pública siguió siendo un importante instrumento de control religioso. A diferencia de la confesión personal privada, el reconocimiento público de los pecados era una confesión ante toda la comunidad religiosa del carácter pecaminoso general y del arrepentimiento. Desgraciadamente son esporádicos los datos sobre la práctica protestante concreta de la confesión. Tenemos que darnos por satisfechos con las numerosas informaciones sobre la liturgia que se han conservado. Por desgracia, todas ellas se refieren a la confesión individual. Como hilo conductor de la confesión se utilizaban los 10 mandamientos, conforme a cuya observancia se juzgaba la vida cristiana. El confesor debía hacerse cargo de la, entre comillas, supervisión del que confiesa. Y, abre cita, encarecer grandemente cuán horrendo es un pecado, cuán grande cólera causa a Dios y cuán tremendamente lo castiga, y mostrarlo con algunos ejemplos de la Escritura y también cómo ha castigado Dios ese mismo pecado en otros, para que él vea en su conciencia que Dios también le castigará a él si no se arrepiente y se enmienda. Y el confesor debe moverle al terror para que se atemorice y se arrepienta y se enmiende verdaderamente y comience a sentir temor de Dios, y para infundirle temor y humillación verdaderos debe mostrarle el terrible ejemplo de David. Cierra cita. De todos modos, el confesor debía transmitir al mismo tiempo la confianza de que Dios volvería a acoger en su gracia a todos aquellos que reconocieran sus pecados y se arrepintieran de ellos. Por consiguiente, también en el protestantismo se desarrolló una confesión y arrepentimiento de los pecados, aunque no hubiera una absolución y penitencia rituales. El confesor pasó a ser un segundo plano. El primero lo ocupó el reconocimiento, entre comillas, público de los pecados ante la comunidad. Abre cita. Yo, pobre pecador, confieso a Dios, mi Padre Celestial, que por desgracia he pecado muchas veces y gravemente, no solo con pecados externos groseros, sino mucho más con pecados interiores, con ceguera innata, descreimiento, duda, pusilanimidad, impaciencia, soberbia, apetitos impuros, avaricia, envidia secreta, odio y rencor, así como otros pecados, y que de muchos modos de pensamiento, palabra, obra o por gestos he conculcado los más sagrados mandamientos de Dios. Pecados que bien sale de mí, mi Dios y Señor, y que yo por desgracia no puedo reconocer por entero, y de los que me arrepiento y me acongojan, y por los que imploro de corazón gracia a Dios, por mediación de su Hijo Jesucristo, y ruego que Él, mediante el Espíritu Santo, quiera guiarme en la enmienda de mi vida. Cierra cita. La comunidad evangélica se consideraba a sí misma como comunidad eucarística, a la que sólo estaba llamado
quien hubiera repudiado públicamente sus pecados. Indudablemente la confesión evangélica agudizó la conciencia del pecado, pero el peligro de que la confesión fuera un acto puramente hipócrita era muy superior al que estaba presente en la confesión individual. Apenas tenía lugar una confrontación con el propio yo. La excomunión constituyó un segundo instrumento para la cristianización que se perseguía, instrumento que utilizó no pocas veces la disciplina eclesiástica recién instituida. Desgraciadamente, nuestro conocimiento de esta práctica también es limitado. Figura 4. Servicio religioso evangélico. 1561, Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague. Aunque las comunidades eclesiásticas luteranas conocían este instrumento para la supervisión de la conciencia, y no solo en cuestiones de fe, sino también en cuestiones morales, la excomunión solo se aplicó de forma consecuente y rígida en las comunidades reformadas. A este respecto es preciso distinguir entre la disciplina eclesiástica y los tribunales para la vigilancia de las costumbres, que como es sabido fueron establecidos por instancias estatales. Mediante la excomunión era posible excluir de la comunidad eclesiástica a aquellos de sus miembros que mostraran públicamente una conducta reprobable o pecaminosa. Sin embargo, más decisivo que esto es que los responsables eclesiásticos pueden exhortar públicamente a los pecadores a la enmienda. La exclusión solo tenía lugar cuando todos los intentos fracasaban. Aquí la confesión ritualizada era sustituida por una conversación entre párroco y miembro de la comunidad, diálogo en el que se le exhortaba a la conversión. La idea era que quienes hubieran pecado públicamente por adulterio, fornicación, homicidio, embriaguez habitual, robo, usura o desprecio de la doctrina cristiana y los sagrados sacramentos, y no estuvieran dispuestos a hacer penitencia, pudieran ser excluidos de la comunidad. Esta exclusión se consumaba públicamente en la iglesia con las siguientes palabras del párroco. Abre cita. Queridos hermanos en Cristo, sabéis que este hermano está desde hace mucho tiempo en pecado y que con ello atrae la cólera de Dios hacia sí y hacia esta comunidad. Sabéis que ha causado gran escándalo y que muchas veces yo y otros le hemos reconvenido sin haberle podido mover la enmienda cristiana, para que esta oveja impura y descarriada no contamine a todo el rebaño y para que su mal ejemplo no pueda dañar a nadie más. Y para prevenir la cólera de Dios, los designados por el consistorio hacen saber que esta persona escandalosa y reacia a la penitencia queda separada de la iglesia cristiana y que se prohíbe que haga uso de o que se le administre todo sacramento con excepción de la pérdida de la palabra divina. Que Dios Todopoderoso le haga reconocer sus pecados, despierte en él el remordimiento y le mueva a enmendar su vida. Amén. Cierra cita. Indudablemente las exhortaciones del párroco o del consistorio a la conversión no son representativas de la vida religiosa normal de una comunidad, aunque sí llama la atención en ellas que la Iglesia, más allá de la confesión, prestara atención al individuo e intentara ayudarle a seguir el camino cristiano. La revelación de la, entre comillas, conducta errónea y su discusión, entre comillas, pública, tuvo sin duda que profundizar el discernimiento entre el bien y el mal, a la par que empujaba al individuo a percibir sus pecados, pues no se trataba tan solo de mantener a los hombres lejos del mal, sino también de adoctrinar su conciencia, de manera que ellos mismos fueran capaces de establecer esa diferencia incluso sin la amenaza del castigo, por amor a la verdad cristiana, y a que intentaran ponerla en práctica en su vida. Solo podía considerarse cristiano evangélico aquel que actuara rectamente y se mantuviera libre de pecado no solo por temor al castigo divino, sino además porque pensara y actuara cristianamente al vivir conforme a su propia conciencia a través de la cual le hablaba Cristo. Por mucho que la Iglesia siempre combatiera el mal mediante la amenaza y el terror, también le interesaba educar al cristiano en su autonomía para que actuara conforme a su recta conciencia. La labor educativa de la confesión y la excomunión se vio reforzada por la catequesis y el sermón dominical. Todos debían pasar por la catequesis, aunque carecemos de testimonios biográficos sobre su efecto. Es de suponer que a través de ella los jóvenes cristianos no solo adquirían los conocimientos básicos de la doctrina cristiana, sino que además se les inculcaban sobre todo los 10 mandamientos como regla de decisión personal. Lo mismo cabe decir del sermón.
No solo servía para la proclamación del mensaje cristiano, sino que daba instrucciones concretas respecto a cómo llevar una vida cristiana. Dichas instrucciones incluso estaban específicamente dirigidas a uno u otro sexo, a jóvenes o viejos y sobre todo a los diversos estamentos. No es posible imaginar el mundo moral de la modernidad temprana sin la catequesis o el sermón. Ambos reforzaron sin duda alguna una conducta de sometimiento y obediencia, pero al mismo tiempo trataron de educar cristianos responsables que vivieran y actuaran cristianamente sin la amenaza del castigo. En la medida en que los clérigos evangélicos interiorizaron ellos mismos sus propias normas, se convirtieron en curas de almas y en defensores de un cristianismo activo. Mirar en uno mismo y vivir conforme a la propia conciencia, una poderosa exigencia en el protestantismo. Sin embargo, no se produjo una individualización específica. Predominaban las formas de coacción colectiva y solo existía autonomía de acción en el marco de los 10 mandamientos. Solo los movimientos protestantes reformistas, tanto en el puritanismo inglés como en el pietismo, se produjeron una reflexión y un autocontrol perceptibles y demostrables. En todos estos movimientos en general, el auténtico ser cristiano se valoraba no por considerar verdaderamente la doctrina evangélica, sino sobre todo por actuar cristianamente, por la aspiración a llevar interna y externamente una vida cristiana y a transformar el mundo conforme a las reglas de la revelación cristiana. Los lugares de encuentro de estos movimientos ya no eran las propias comunidades ortodoxas, sino el conventículo pietista y la Liga de Amistad Religiosa. Indudablemente, las circunstancias subjetivas y seculares del individuo piadoso no eran objeto de atención preferente, sino su conversión y la conciliación de la vida cristiana mediante la reflexión y el autocontrol continuados. Sin embargo, aquí se aprecian por primera vez estructuras de una individualidad moderna. La exigencia y el deseo de conocimiento de uno mismo se reflejan en un gran número de bosquejos autobiográficos, así como en la redacción de autobiografías, sobre todo en Inglaterra. Especialmente ilustrativas son las extremas anotaciones de Philip Mathew's Hand, párroco, escritor e inventor. Redactaba a diario un balance en el que describía sus virtudes y flaquezas, estados anímicos y corporales, las personas con las que se relacionaba y sus discusiones religiosas. Aún más rico es el legado autobiográfico del pietismo. No solo todos los puritanos y pietistas conocidos han dejado autobiografías, también hay algunos, entre comillas, renacidos, no tan célebres, que nos han legado testimonios propios. Generalmente describían la historia de su conversión como Dios les había dado el camino recto. Lo peculiar de estas autobiografías pietistas es que en ellas se encuentran los primeros apuntes de una descripción de las circunstancias vitales en su totalidad y que la propia vida ya no se describe cronológicamente, sino a partir de un hecho central, el religioso. Las biografías de John Bunyan y de John Stilling representan el modelo clásico. Dios conoce su vida a un éxito pleno. Finalmente, los círculos pietistas ensayaron por primera vez el autoanálisis psicológico que siguió desarrollándose hasta convertirse en una ciencia empírica de la experiencia anímica. Un ejemplo de esto es el Anton Reiser de Moritz. Es indudable que la atención a uno mismo se derivaba de un interés religioso. La finalidad era indagar los caminos de la gracia divina y purificarse de todo lo mundano, entre comillas. Sin embargo, en la medida en que los pietistas sensibles se adentraban en sí mismos, descubrían también su mundo de sentimientos y su vida anímica como valores por derecho propio. Además, al describir su naturaleza pecaminosa y su lucha contra el pecado, empezaron a desarrollar un carácter escrupuloso que fue característico del pietismo, pero también del puritanismo. Atormentados por una permanente mala conciencia, los adeptos al pietismo desarrollaron por un lado un activismo y por otro un celo religioso que prácticamente no tuvieron parangón en el siglo XVIII. Por intenso que fuera el rechazo de toda secularización, el pietismo revalorizó poderosamente la subjetividad del individuo y la acción individual. Inquisición e interrogatorio judicial. Además de las instancias de control eclesiástico religioso, en el desarrollo de la individualidad y la historia de la individualización, las instituciones del Estado de la modernidad temprana desempeñaron un papel en el que el individuo se demostró, es decir, pudo o tuvo que ser declarado como un tal sujeto e individuo.
Nos referimos al sistema penal de comienzos de la modernidad, con sus procedimientos inquisitoriales, sistema que en aras de un derecho abstracto y de una autoridad estatal tenía que examinar la entre comillas verdad de un acto, o mejor dicho, un delito humano. El derecho penal de la modernidad temprana sirvió en primer término al interés del Estado en mantener el orden interno y reprimir y controlar a los súbditos, pero al mismo tiempo adoctrinó a la sociedad más allá de la moral cristiana, eclesiástica, sobre el orden moral de una conveniencia en condiciones de sometimiento. El derecho penal obligaba a rectificar a todo aquel que se desviara de la norma de la sociedad o del Estado y condenaba a cualquiera que se hubiera convertido en culpable. Lo específico de la sociedad premoderna es que el individuo solo atraía la atención de la autoridad cuando se apartaba de la norma social. Por lo demás, el individuo no desempeñaba ningún papel especial excepto como mano de obra y contribuyente entre comillas anónimo. Los procedimientos de instrucción judiciales muestran ciertos paralelismos con la confesión, pero mientras que intentaba reintegrar al caído, la autoridad secular estigmatizaba al delincuente o lo excluía completamente de la sociedad. El sistema penal de la modernidad temprana es relevante para nuestro problema en cinco aspectos. El primero es que pese a todas las entre comillas injusticias que se cometieran, el sistema penal de comienzos de la modernidad no constituía un sistema jurídico arbitrario que no respetaba los entre comillas derechos de los individuos. Nadie era entregado sin defensa al tribunal por dispar que fuera la naturaleza de esa defensa y por injusta que fuera la sentencia. Aunque no existieran defensores, aunque los miembros de ciertos estamentos como los nobles disfrutaran de determinados privilegios, todo individuo, aun cuando hubiera sido apresado como miembro de un grupo, bandas de ladrones, era abierto de un procedimiento individualizado, era objeto de un procedimiento individualizado. Toda persona era responsable de sus actos en tanto que individuo. No existían condenas ni juicios y sanciones colectivos, al menos sin procedimiento judicial, ni siquiera en los procesos contra los forasteros o extranjeros. Incluso en la Inquisición española, en la persecución de brujas o en la lucha contra el bandidaje, los únicos procedimientos vigentes eran los individuales. Antes de que se pronunciara una sentencia de muerte, debían ser llamados a declarar expertos jurídicos entre comillas objetivos y debía obtenerse la confesión del delincuente. Esto era válido para cualquier persona que fuera juzgada ante un tribunal, tanto para hombres como para mujeres, pobres o ricos, viejos o jóvenes. Solo las mujeres en cinta, los niños y los enfermos mentales disfrutaban de un estatuto especial. Existían indudablemente derechos individuales por deficiente que fuera su definición pública, aunque en todo caso estaban en función del, entre comillas, honor del afectado. Segundo, el sistema judicial de la modernidad temprana con su práctica penal pública contribuyó de forma esencial a que el pueblo lleno de comienzos de la modernidad conocida la, entre comillas, nueva moral de la convivencia social. Cualquiera podía comprobar casi cotidianamente que los delitos eran perseguidos y sancionados y cómo, y que no solo se trataba de actos que causaban un daño directo como el asesinato y el robo, sino también de inclinaciones que contravenían la norma social como la herejía y la brujería. Si bien es cierto que en ese terreno la Iglesia había llevado a cabo un inconsiderable trabajo preparatorio, la autoridad del Estado estaba en mejor situación que la Iglesia para demostrar públicamente cuáles eran los entre comillas malos actos y las entre comillas malas inclinaciones y a dónde conducían, a la picota o a la horca. Como las sentencias se anunciaban públicamente y como durante un largo periodo de tiempo se podía saber cuál había sido el delito por la forma de aplicarse la pena, es decir, la pena tenía un carácter ejemplarizante y en último término podía alcanzar a cualquiera, el minucioso sistema procesal de la modernidad temprana afectó profundamente a la vida de la población. En virtud de su carácter público, la sanción ejemplarizante reforzó el sentimiento de culpa e injusticia de la población. Tercero, mientras que en la Edad Media solo era posible poner a disposición de un tribunal a aquel contra quien un demandante hubiera presentado una acusación por la que le exigía la reparación de su honor o una indemnización, el Estado de la modernidad temprana perseguía de oficio a cualquier delincuente culpable de violar las leyes, hubiera causado o no algún daño al hacerlo. Y no solo trataba de demostrar la culpabilidad del acusado, sino también de examinar su responsabilidad, las razones de sus actos. Quienes hubieran cometido un delito sin intención eran sancionados más levemente que aquellos cuya intención malvada pudiera demostrarse.
La ley solo descargaba todo su peso contra los delincuentes que actuaban dolosa y deliberadamente. Esto condujo rápidamente a atender no solo al desarrollo de los hechos, sino también y sobre todo a los motivos e inclinaciones de los autores. Su reconstrucción se convirtió en uno de los principales intereses judiciales. Gracias a estos disponemos hoy de numerosas historias de personas del pueblo llano. Esta investigación no se convirtió en práctica habitual hasta el siglo XVIII por la investigación de la psique del delincuente, de su mala intención y el tener en cuenta la imputabilidad ya desempeñó anteriormente un papel importante. Por consiguiente, los acusados intentaban atenuar su culpa alegando embriaguez o seducción demoníaca. La búsqueda del culpable y responsable de un delito obligaba al tribunal o al juez a detenerse en las circunstancias y en la génesis del delito y con ello en la biografía de su autor. Esto ocurría sobre todo en los casos de herejía y brujería, pero también los de infanticidio o adulterio. En el interrogatorio se preguntaba al acusado por su origen, por sus amistades, por otros delitos, por malos ejemplos y por influencias dañinas. Los tribunales nos han legado numerosas biografías recopiladas muy meticulosamente. Cuarto, dada su estatalización, el sistema judicial estaba obligado a una indagación objetiva de la verdad. Las pruebas indiciarias no eran suficientes como tampoco los testimonios de testigos. Los tribunales no creían a cualquiera. Solo se reconocía pleno valor de prueba al testimonio de una persona con buena reputación. Toda condena, especialmente la condena a muerte, presuponía una clara confesión de culpabilidad, que era preciso ratificar públicamente. Este procedimiento en sí mismo lógico fomentó la tortura, como sabemos hoy, pero al mismo tiempo reforzó la convicción de que una culpa solo podía redimirse mediante una confesión pública y la sanción correspondiente. Por tanto, no hubiera confesado su culpa y hubiera superado la tortura correspondiente, lo que indudablemente ocurría no puede ser sancionado sin más. La opinión pública imponía aquí límites nítidos. La conciencia de una culpa era constitutiva, como también el arrepentimiento público del delincuente, una vez que la verdad se había proclamado públicamente. El sacerdote era responsable de certificar la credibilidad del arrepentimiento. Por un lado, no se podía entregar al delincuente a la pena eterna, el infierno, lo que no hubiera sido cristiano, pero por otro y ante todo, debían garantizarse la justicia y la veracidad del tribunal y de su sentencia, que solo podía sancionar a los auténticos culpables. Un tribunal solo podía condenar legítimamente a muerte a un delincuente cuando éste se había declarado culpable, había mostrado su arrepentimiento y por ello consideraba justa su pena. Solo cuando un tribunal tenía esto en cuenta podía contar con plena aprobación del público o de la opinión pública. Dicho de otro modo, un juez solo podía mantener el orden como servidor de Dios y de la autoridad si respetaba la, entre comillas, individualidad del delincuente, apelaba a su conciencia y lo ejecutaba con su, entre comillas, consentimiento, lo que requería cierta, entre comillas, labor de convicción. 5. Un último aspecto es digno de mención. Sometido a la obligación de reconstruir la auténtica historia y demostrar la responsabilidad del delincuente, el juez se veía obligado a ocuparse plenamente de la persona del delincuente, a, entre comillas, ayudarle a que le relatara completamente la historia de su vida para poder dictar una sentencia sobre la base de un amplio material que atendiera a todas las circunstancias del delito y sus causas. Con esto se exigía al delincuente ocuparse de su acto y de la historia de su propia vida y responder a cualquier pregunta. Lo que no siempre resultaba penoso eran numerosas las personas que entablaban prolongados duelos verbales con el juez, hablaban extensamente de sí mismos, de sus amigos y de sus enemigos, aparte de confesar hechos que no podían demostrarse. Había quienes disfrutaban del trato que se les daba, por lo que con frecuencia aparecían en escena. En cualquier caso, las actas que reproducen los interrogatorios contienen gran abundancia de testimonios autobiográficos que hasta el momento han sido investigados en muy contadas ocasiones. Las investigaciones previas sobre la imagen del mundo y la subjetividad de miembros del pueblo llano en la modernidad temprana dan prueba del valor de las fuentes y del poder de la institución judicial que tuvo gran relevancia para el desarrollo de la individualidad a comienzos de la modernidad. Ciertamente las actas judiciales no solo describen
las vidas peculiares incluso de personas analfabetas, sino que además permiten percibir la función social del interrogatorio judicial, el proceso de, entre comillas, descubrimiento personal del propio delincuente. Educación y escuela. Cuando se investigan las instituciones de comienzos de la modernidad relevantes para el descubrimiento y la constitución del individuo, es preciso referirse no solo a la iglesia, sino también a la función de la escuela y de la educación escolar. Si bien es cierto que en el siglo XVI la escolarización era muy escasa y que la mayoría de los alumnos solo acudían a la escuela durante breve tiempo, en el caso de las clases sociales superiores y medias la escuela en su conjunto fue cobrando importancia de forma manifiesta a partir del siglo XVII. En cualquier caso, a finales del siglo XVIII estas clases se consideraban en gran medida alfabetizadas. A pesar de que muchos niños recibían únicamente clases privadas, puede considerarse que la mayoría de los varones disfrutó de una formación escolar más o menos reglada. A diferencia de lo que ocurre hoy, las escuelas y los profesores de comienzos de la modernidad no estaban ni mucho menos orientados al individuo, y la práctica docente ni los, entre comillas, planes de estudios ocupaban de la formación de las capacidades individuales, de la autonomía y de la individualidad. La idea de la educación de la individualidad no se desarrolló hasta finales del siglo XVIII. El objetivo de toda educación privada escolar, también eclesiástica, era el discípulo temeroso de Dios y obediente, que si bien debía dominar las técnicas principales para enfrentarse a la vida, nunca debía actuar y pensar autónomamente. La escuela reflejaba el orden de la vida doméstica caracterizado en lo esencial por estructuras autoritarias. En el reglamento escolar de Braunschweig de 1651 se afirma, abre cita, la propia razón dicta que para la consecución de la felicidad temporal y eterna de todos los hombres, fin en tan sumo grado provechoso, se prescriban dos medios principales. El primero, que la juventud sea educada diligentemente, con gran precaución y suficiente rigor, apartándola del mal y acostumbrándola a todo bien. El otro, que a aquellos que hayan alcanzado la mayoría de edad y a partir de ese momento se hayan convertido en cives republicae completos, de ninguna manera se les tolere vivir conforme a su propia voluntad y gusto, sino que mediante los medios arriba mencionados también ellos rijan toda su conducta durante su vida entera conforme a lo que la autoridad impuesta por Dios para ese fin disponga, atendiendo a la palabra divina y a la honestidad. Cierra cita. Ya en el siglo XVII hubo grandes avances en el terreno escolar. Se crearon manuales y planes de estudio adaptados a la edad de los alumnos. Se introdujo la separación por cursos y se reconoció la importancia de la educación escolar para la estabilización de un, entre comillas, buen orden y para la mejora de la sociedad. Pero no se puede olvidar que hasta la Ilustración, la formación y la educación escolares se orientaban exclusivamente al aprendizaje de los principales rudimentos de lectura, escritura y cálculo, a la memorización del catecismo, es decir, de la moral cristiana y sobre todo a la rígida disciplina, temor a Dios y subordinación. La educación fuera del ámbito doméstico tenía como finalidades, igual que la doméstica, la integración en el orden establecido y garantizar la tradición. Incluso los pedagogos ilustrados estaban convencidos de que debían reprimirse los intereses y deseos propios y extirparse completamente el individualismo como conducta pecaminosa por antonomasia. Esto no significa que con la ilustración no cambiara nada. Por un lado, es evidente que los pedagogos empezaron a ocuparse del bienestar subjetivo de niños y jóvenes, aunque no necesariamente en tanto que individuos, que desarrollaron métodos educativos adecuados al carácter infantil o juvenil, a los estadios de desarrollo juvenil, y que por otro lado, despertaron conscientemente el gusto por la escuela. Ya no se pretendía que todo sucediera gracias a la presión externa, por lo que el afán por aprender se esforzó mediante sistemas de recompensa, con lo que se logró una identificación con las exigencias escolares. Pero sobre todo la sociedad ilustrada invirtió más energías en la educación porque se reconoció a la escuela como institución civilizadora mediante la que parecía alcanzable una mejora de la sociedad. Los niños, abre cita, debían educarse si es que se quiere que estén en condiciones de fomentar su bienestar corporal o externo y espiritual o eterno. Los padres están obligados a velar por el bienestar total de sus hijos, no solo mientras estos no puedan hacerlo por sí mismos, sino también a hacerles capaces de procurar su propio bienestar en el futuro. Cierra cita.
Se subraya así claramente por primera vez la utilidad de la educación y formación escolar no solo para la sociedad, sino también para los individuos. Aunque la pedagogía de la época final de la Ilustración seguía propagando como anteriormente el mundo de valores tradicionales, es evidente que además de esto surge la idea de despertar y desarrollar las capacidades naturales de los niños para que en su momento puedan seguir formándose por sí mismos y servir a la sociedad. Conocimiento de que el hombre puede ser educado y del bien en la naturaleza fue la condición previa para que la pedagogía ilustrada dejara de intentar quebrantar a toda costa la voluntad propia del niño para por el contrario tratar de ennoblecer su disposición natural. A principios del siglo XIX puede leerse, abre cita, educar quiere decir fomentar el desarrollo personal de un individuo conforme a la naturaleza y orientarlo en consonancia con el concepto de humanidad, es decir, determinarlo una existencia autónoma reconociendo sus disposiciones y derechos. Por tanto, la educación trata desde el principio al niño como una personalidad en formación, reconoce su individualidad y orienta las disposiciones y facultades de las que le ha dotado la naturaleza sin querer hacer de él algo ajeno, sin querer imponerle algo que le repele. Cierra cita. La escuela de comienzos de la modernidad no fue en conjunto una institución para el fortalecimiento directo del individuo y para el desarrollo de la individualidad. El escolar ideal era el escolar obediente y diligente. Sin embargo, el horizonte educativo de los escolares se amplió de forma considerable, sobre todo gracias a la enseñanza de normas generales. Aquí la escuela apoyó a la iglesia. Los escolares aprendieron a discernir el bien del mal, la conducta cristiana de la no cristiana. Además aprendieron los rudimentos elementales, por deficientes que siguieran siendo muchas veces sus capacidades de lectura, escritura y cálculo, sentaron las bases para aprender cosas que les eran extrañas, para orientarse en el mundo de la palabra escrita e incluso para expresarse por escrito. Realmente el periodo escolar se convirtió en una fase importante de la vida del individuo, en la que los niños tenían experiencias fuera del entorno doméstico y durante la cual, en confrontación con los profesores, podían desarrollar posiciones propias. La disciplina de los escolares no excluía su individualización, sino que incluso la condicionaba. Disciplina e individualización. Al hacerse más tupido el sistema de dominación estatal y el sistema eclesiástico ortodoxo, después de la Reforma, se produjo, pese a todas las desigualdades, en proceso de disciplina de la sociedad que modificó de forma fundamental la posición social del individuo, no solo objetiva, sino también subjetivamente. La época de la libre circulación entre comillas feudal de campesinos, burgueses y nobles llegó a su fin. En nombre de principios normativos generales frecuentemente cristianos, se estableció, o al menos se pretendió establecer, un orden racional temprano moderno que llegaba a todos y a cada uno de los individuos y que a todos asignaba un lugar fijo en la sociedad. De ese modo, en este nuevo orden, la posición social y religiosa quedaba estrictamente circunscrita. Toda acción que se desviara de era reprimida como capricho y arbitrariedad. Se estableció un sistema de control social en el que colaboraban las fuerzas del Estado y de la Iglesia. Este sistema regulaba la vida del individuo en el mundo estamental estatal, es decir, público, y abarcaba además la vida moral y familiar. El bien común se convirtió en el principio supremo de la acción en la sociedad. A los esfuerzos de disciplina subyacía una imagen negativa del hombre. El hombre era malo por naturaleza, salvaje y además estaba lastrado por el pecado original. Era tarea del Estado y de la Iglesia garantizar, por medio de la disciplina y el orden, una coexistencia medianamente segura e instaurar una comunidad moral grata a Dios. La disciplina y el orden se consideraban los instrumentos para contener el mal y establecer una sociedad cristiana. Qué duda cabe de que la disciplina no era un instrumento directo de individualización, por el contrario reprimía toda acción e inclinación orientada individualmente, pero en la medida en que esa disciplina obligaba al hombre a ocuparse de sí mismo, a analizar las propias acciones y aceptar la responsabilidad de sus delitos, bajo la presión y dirección del confesor, del juez y del opresor, reforzó también la mala conciencia, el autocontrol, la sensibilidad para distinguir entre el bien y el mal, y no en último término la conciencia de la propia individualidad. La individualidad o conciencia de la propia persona no es una disposición natural, sino el producto de una educación social en cuyo transcurso las normas en un principio externas son entre comillas interiorizadas en un prolongado proceso que no se circunscribió a la modernidad temprana, que afectó a todas las clases sociales y que no transcurrió sin rupturas.
Lo que en un principio se evitaba porque estaba prohibido se terminó evitando más o menos por propia voluntad. La concepción de la conducta social adecuada que se inculcaba regía la propia vida. El proceso de disciplina no tomó en consideración la antigua autonomía del hombre, pero sí creó los requisitos de la idea de una nueva autonomía, la dignidad del hombre, una autonomía reflexiva que, al igual que la antigua, estaba sometida a la mediación social. Fin del capítulo 2.